suscríbete, toca la campanita en todas y estarás suscrito al canal del pastor Pedro Cosma. Eres una bendición. Capítulo 1, de versículo 1 al versículo 13. Juan capítulo 1, de versículo 9 al versículo 13. Capítulo 1, versículo 9, capítulo 1, versículo 9 al 13. 9 al 13. Vamos a estar hablando del ADN de Dios en nuestra vida. El ADN de Dios en nuestra vida. La palabra del Señor va a ser leída bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra son vida eterna. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre amado, a recibir lo que tú tienes para nosotros en esta preciosa mañana. Amén y amén. Sientes el ADN de Dios en nosotros. Bien, el ADN, cada vez que usted tiene un niño y ese niño, cuando la persona o el padre tiene una duda, va legalmente y pide una prueba de paternidad. Entonces, cuando usted va y pide esa prueba, a usted le conceden entonces realizarle un ADN al niño. Entonces, por medio de esa molécula, cuando se hace ese ADN, entonces se comprueban los rasgos genéticos que tiene el bebé como usted. Entonces, no es más que la comprobación de Dios en usted. El ADN de Dios no es humano, es espiritual. Nosotros por sí tenemos un ADN humano, el que viene de nuestros padres, esa genealogía que tenemos desde el principio de el primer varón y mujer que crea una familia. Por ejemplo, yo soy de la familia Cosma, pero resulta que la familia Cosma tiene varias divisiones. Tiene uno que son de un mismo padre, que son Cosma Cabral, y otros que son Cosma Domínguez. Entonces tienen un mismo padre, pero tienen diferentes madres. Entonces, todos los que son descendientes del padre, aun cuando tengan madre distinta, tienen el ADN del padre. Entonces, cuando usted le hace esa prueba de paternidad a los que están por el lado de esa madre, pero tienen un mismo padre, entonces el ADN va a aparecer del padre. Viceversa igual de la otra forma. El ADN de la madre va a aparecer en la familia que corresponden a, por ejemplo, en mi caso,
que tengo un ADN, que es el de mi primer abuelo, pero eso va caminando de continuo en continuo. Entonces el ADN está ahí. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que Jesús estaba en el mundo y Él vino a aquellos por lo que tenían la promesa de ser salvos, que son los israelitas. Entonces, Jesús viene en esa característica, pero resulta que ese pueblo que tiene el ADN de Jesús no recibe. Entonces hay una parte de ese pueblo que lo recibe, y aún por ser parte del ADN de Jesús, que son ellos, entonces son recibidos. Pero hay otra parte que no es parte del ADN humano de Jesús, que somos los gentiles, que asumimos entonces a Jesús como nuestro Salvador, y dice la palabra entonces que nos convertimos en hijos de Dios. O sea, que Dios coloca un ADN en nosotros, a pesar de que no somos del ADN de Jesús humano, sino que ahora somos el ADN del Jesús espiritual. Entonces el ADN que usted tiene es un ADN espiritual, el que tiene usted. Entonces tenemos que darle carácter y valor a lo que somos. Mucha gente no se preocupa por entender qué es Él. Mucha gente se centra únicamente en la iglesia, decir: yo soy adventista, yo soy metodista, yo soy pentecostal, yo soy esto. Y lo más importante es Él ser hijo de Dios. Entonces, lo que usted tiene dentro de usted es lo que tiene más valor. Es la constitución de un ADN espiritual que Dios le puso en su vida espiritualmente, que lo humano, los aparatos humanos no lo van a poder detectar, porque lo único que detecta el ADN humano es un aparato, pero el ADN espiritual únicamente lo sabe Dios. Entonces, sin embargo, a pesar de eso, nosotros como hijos de Dios con un ADN espiritual tenemos que llevar todo lo que somos a la parte secular. ¿Me explico? Si usted es hijo de Dios, se sobreentiende que debe tener un cambio que pueda ser un referente para que los que están fuera puedan asumir el ADN de Dios. Es que usted tiene que dar testimonio a todo el que lo ve de que realmente usted es parte de la familia de la familia, y que usted tiene un ADN distinto espiritualmente, que tiene que llevarlo a la parte secular con el comportamiento que usted recibe diariamente en la cuida de su testimonio ante la comunidad, pero también cuidar su testimonio delante de los hermanos. Pero también hacer las cosas que espiritualmente nos hagan ver parecido al Padre, porque un ADN implica que incluso hay gestos que yo tengo de mi papá. Hay cosas que yo tengo de mi papá. De una u otra forma usted tiene algo de su papá que la gente lo identifica. Cuando un niño nace, ¿sabe qué dice la gente? Ah, pero mira, salió con la boca de su papá. Ah, no, la tiene su papá. Siempre la gente le identifica a usted y dice que usted tiene algo de su papá. Entonces, en el mundo espiritual nosotros tenemos que revelar que tenemos algo de nuestro padre. Entonces, se opera en el mundo espiritual, pero siempre se va a dar en lo secular. Todo lo que viene secularmente o se aplica a la vida de un cristiano
primero se origina en lo espiritual, y de lo espiritual entonces va a lo secular. Por ejemplo, si usted comienza a leer la Biblia, que es parte de nuestro ADN, porque una gente que tenga el ADN de Dios, si no lee la palabra, hay un fallo. Si una gente dice que tiene el ADN de Dios y no ora, hay un fallo. Si una gente dice que tiene el ADN de Dios y no predica, hay un fallo. Entonces, ¿dónde se origina cuando usted comienza a orar? Para arriba. Usted pide, pero ¿dónde comienza? Es para arriba, usted no pide para abajo. Entonces, usted pide para arriba y allá abajo, entonces viene y se ve en lo secular. Entonces tenemos que tener cuidado quiénes somos, el ADN que tenemos. No podemos crucificar nuestro ADN. Y el ADN que tenemos que demostrarlo verdaderamente que somos hijos de Dios. Hay gente que se ve que camina como su papá, hay gente que camina como su papá. Y hay gente que se comporta y hasta como usted lo escucha hablando. Y hay gente que hasta con la forma que hace, hasta moviendo la mano, usted se da cuenta, es hijo de fulano. Entonces la pregunta es, ¿el ADN suyo se identifica cuando usted está en la calle? La gente sabe que usted es cristiano. La gente sabe que usted porta a Dios. Porque el que porta a Dios es porque tiene el ADN de Dios. Y se entiende, se ve. El que porta el ADN de Dios se conoce. Entonces hay que pararse para ver si la gente está oyendo que yo porte el ADN de Dios. Pero el primero que tiene que estar preocupado por entender que está portando el ADN de Dios no es el que está afuera, es el que usted mismo. Porque si usted mismo sabe que no está teniendo el ADN de Dios, entonces tiene que pararse. Porque si usted fue marcado por Dios y fue hecho no de sangre ni carne, sino de Dios, y cuando hablamos de Dios, Dios de carne, Dios es espíritu. Entonces, si usted es parte de ese ADN, se sobreentiende que el ADN que usted tiene no es humano, es espíritu. Entonces, ¿cómo se comporta Dios? Dios es enemigo del pecado, pero si es amigo de la santidad. La pregunta es, si usted porta un ADN de Dios, se sobreentiende que usted tiene que vivir una vida en santidad, como le está viviendo. Los pecados vienen a subir y te dan la importancia, hay problemas con el ADN. Entonces yo quiero que usted sepa, ¿cómo usted sabe que tiene el ADN de Dios? Mire, vamos a 1 Juan capítulo 1, versículo 5, del 1 al 2. ¿Qué dice? Dice, escucha bien, para que usted me entienda cómo usted sabe que porta el ADN de Dios. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. En esta lectura hay tres cosas que tenemos que observar para conocer si verdaderamente somos hijos y tenemos el ADN de Dios. Lo primero que tenemos que ver en esta lectura, primero, que el que dice que porta el ADN de Dios es porque ha reconocido a Dios como el ungido, como el Salvador. ¿Y qué implica reconocerlo? No es solamente levantar la mano. No, reconocerlo es ser imitador del Señor. Entonces una persona que recibió a Cristo tiene el ADN. Pero el problema no es solamente recibirlo, es actuar. Porque hay mucha gente que porta acta de nacimiento,
Y en la parte humana, secular, son hijos legalmente, jurídicamente, de una persona. Ahora, tienen el acta de nacimiento por dos pueblos, nacido de esa mujer o de ese hombre. Fue porque lo reconocieron. Aquí en esta parte el Señor te asume como su hijo. Entonces, si tú quieres reconocer a Jesús como un hijo, en esa parte no es solamente levantar la mano, es hacer y ser imitador de Dios. Segundo punto, amar al Padre. Si tú no puedes amar al Padre, no puedes tener el ADN de Dios. Porque si no amas al Padre, entonces hay problemas. Porque tú le estás echando a un lado. ¿Y cuando tú no amas al Padre? Cuando tú sabes que fuiste asumido por Dios, pero observa un comportamiento no apropiado como cristiano. Porque mucha gente piensa que cuando usted dice que no ama a Dios, mucha gente piensa que porque yo rechacé a Dios y que el Señor que no. Cuando usted comienza a hacer cosas que no son de Dios, usted ahí está demostrando que usted no ama. ¿Me entiende? Usted está diciendo todo lo contrario de lo que usted expresa, de lo que debe ser. Amar a Dios, pero yo no hago la voluntad. Entonces, y el segundo plano es guardar su mandamiento. Si usted no guarda su mandamiento, lamentablemente, aunque tenga el ADN o supuestamente lo tenga, hay problemas. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué le dice a su papá? ¿Qué usted le dice a sus hijos? Mira, tú tienes que estar aquí a las 8 de la noche. Si a las 8 tú no estás aquí, vamos a tener problemas. ¿Y qué hace el hijo obediente? A las 8 está ahí. Si el papá le dice, mira, yo no quiero que tú cojas para tal esquina, y se va, entonces comienza a desobedecer los estatutos de su papá. Usted en su casa tiene estatutos. Usted en su casa sabe lo que le dice a su hijo. Usted mira, porque eso tenía allí, porque esa ropa aquí, porque esto aquí, ahora esto se hace hasta así, a la hora que de la comida está lenta, usted tiene un organismo en su casa, usted tiene un ordenamiento. Y ese ordenamiento tiene que respetarlo, pero que esté en su casa. Pero piénsalo primero, son los hijos. Entonces, si usted desobedece a su padre, ahí usted está entrando en problemas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos que tenemos el ADN. Ahora, ¿cuántas cualidades que tiene una persona que se ve cuando porta el ADN de Dios? Vamos a ver. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 9. Una gente que tiene el ADN tiene algo, que tiene paz y porta paz. Escúchame, una gente que tiene el ADN de Cristo tiene paz y porta y proclama paz. ¿Qué dice la palabra? Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Usted se ha dado cuenta que hay personas que cuando le hablan que son cristianos, no importa la forma en la que están vestidos, usted siente como que esa gente tiene paz cuando le hablan? Usted siente que cuando esa gente usted quisiera como que esa persona siempre esté hablando con usted, porque usted le siente como esa aura, como ese espíritu de paz. Y cada vez que usted tiene una situación, usted va y se sienta con esa gente y dice, yo quiero hablar con fulano, porque yo siento como que esa persona como que inspira paz. Entonces, quien tiene el ADN de Dios tiene que portar paz y proclamar paz
y la gente lo siente. El que tiene la ADN de Dios tiene paz, no importa la situación como, pero se siente. El que porta paz en medio de la prueba, de la dificultad, de los problemas, tiene paz. Se fue el gas o no tengo cuarto, tiene paz. Y programa paz. Segundo, hace la voluntad de Dios. Una persona que tiene el ADN de Dios tiene que hacer su voluntad. Si no la hace, hay problema. ¿Qué dice Mateo capítulo 7, versículo 21? Dice lo siguiente. Capítulo 21 dice, y todo, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si usted dice que tiene el ADN de Dios y usted no hace la voluntad de Dios, hay problemas con su ADN. Tiene que hacerla. Nadie espera que va a decidir la hermana Katy que hay que hacer en la iglesia. Nadie va a esperar que nadie le diga qué es lo que tiene que hacer. Nadie va a esperar que Dios le diga lo que sabe por la palabra que tiene que hacer. Porque usted sabe que tiene que predicar. ¿Por qué no predica? Nadie se lo tiene que decir. Usted tiene que cumplir la voluntad y punto. Tercero, Gálatas capítulo 5, 25. El que tiene un ADN de Dios se sobretiene entonces el camino en el Espíritu. ¿Qué dice la Biblia? Gálatas 5, 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Con qué Dios le puso el ADN? Por su Espíritu. Aún cuando somos humanos, entonces debemos caminar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque si no caminamos en el Espíritu, todas las cosas que se hagan van a fracasar. Caminar en el Espíritu no es subirse al cielo. No, porque usted no se puede subir al cielo todavía. Caminar en el Espíritu es tener una conexión con el que te provocó tu ADN. Porque el que provocó tu ADN es espiritual, es Dios. Entonces, tu espíritu tiene que decirle a tu espíritu que tú eres hijo de Dios. Entonces, si usted no se conecta espiritualmente con el que le dio el ADN, entonces usted no esté caminando en el Espíritu. Implica que toda decisión humana en su vida tiene que ver con una decisión espiritual de su papá. Cuando usted va a hacer algo, ¿qué hace? Siempre consulta ¿a quién? A su papá. ¿Para qué? Para buscar la aprobación de su papá. Entonces, si usted camina en el Espíritu, busque la aprobación de su papá, porque la aprobación espiritual de su papá es la que va a permitir la bendición secular de su vida. Amén. Y cuarto, que es el problema más grave que muchas veces tienen los que supuestamente tienen la ADN de Dios. Esta es primera de Juan, capítulo 1, versículo 4, capítulo 4, versículo 20. Dice la palabra del Señor. Juan capítulo 1 dice, Juan 1, 4, exacto, 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, y es
mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El que tiene el ADN del Señor y no tiene amor en su corazón, ahí no falla. Porque por amor Jesucristo vino y se entregó. Por amor ese sacrificio ya lo hizo. Por amor es que usted va para el cielo. Todo lo que hizo el Señor fue por amor a usted y a mí. Entonces, si yo porto el ADN del Padre, entonces yo tengo que tener la característica del Hijo. Por eso la palabra dice que somos coherederos con Jesucristo. O sea, que tengo que caminar, actuar, hablar y hacer como Él mismo hizo en la tierra. Cuide su ADN. Cuídelo. Si el Señor tuvo el amor de ponérselo a usted en su espíritu, cuídelo. Porque lo más importante que puede tener un ser humano son sus rasgos familiares. Y aunque usted tenga una familia en la tierra, usted tiene una familia desde el principio. Primera que la que tiene es espiritual, que el Señor Jesucristo permitió que fuera Él al lugar santísimo y que anteriormente brigado únicamente para un grupo, ahora fuera para muchos. Entonces el Señor puso saber en usted, demuestre realmente que usted tiene el amor, la paz, la obediencia, la sinceridad y que camina como el Padre. Que el Señor le diga, igual y